Sí, muy buenas tardes. Me encuentro enfrente de donde antiguamente era la plaza del mercado, hoy la plaza principal del parque, frente de la iglesia principal Nuestra Señora de Belén. Mi nombre es José Alonso Cuesta, nacido en el 1948. Soy hijo adoptivo de Fusagasugá, me siento hijo adoptivo porque yo llegué acá de 10 años de un departamento soy del Tolima, a mucho orgullo, ¿no? Quiero Fusagasugá como querer a mis padres. Entonces quiero contarles lo que está en mi mente de 1958 y 59, cuando la plaza de mercado era acá donde es la plaza principal hoy, el parque principal. La plaza de mercado acá en Fusagasugá, frente de la iglesia Nuestra Señora de Belén, era empedrado, a lo cual la mitad del empedrado, donde hoy en día es la plaza principal del parque, había un candelabro de 4 bombillas que daba para todo lo que era la plaza y los almacenes de alrededor, que donde hoy en ese tiempo eran todos los almacenes de grano y ferreterías, la mayoría aquí al frente de donde era la plaza de mercado en ese entonces. En ese tiempo, aquí donde es puro al frente, la plaza, la iglesia Nuestra Señora de Belén, era el mercado de la papa. A la parte de arriba salían los carros para Pasca, al frente de un sitio que todavía se llama El Atrio, que había una cafetería ahí muy grande del señor Alirio Lombo, que en paz descanse, él ya falleció. Ahí al frente salían todos los vehículos para Pasca, automóviles, y ahí en esa esquina donde llamábamos el Granjero, ahí alcanzamos a mirar una casa de color como rojo, una casa antigua que era de un señor, don Marcos Mora, se llamaba El Granjero. Ahí vendían unas paletas muy sabrosas, y allá a este lado era la plaza, el sitio donde se vendía el gradiolo para llevar para Bogotá y para Medellín, que lo traían de Pasca, el queso. Hacia el lado de abajito, allí más abajo, había un palo grandísimo, un sámano, y ahí debajo de ese árbol, ahí era donde la venta de las aves, de las gallinas, patos, ahí. Enseguida, más abajito, donde hablamos del candelabro, era la plaza donde habían todos los toldos que vendían la ropa, maletas para viajar, para echar la ropa. En ese tiempo se les decían cacharros por el sitio donde estaban los cacharreros. Al frente de abajo, en toda la esquina, una ferretería grande del señor don Daniel Gracia. Al frente era la droguería británica de don Alfredo Lombo, la única droguería que había alrededor de la plaza de aquí, donde hoy en día es la plaza principal. De para arribita había un café que se llamaba El Alcázar. Ahí hay una casa mediana de 2 ventanas que se ve allá. Esa es de las señoritas Pulido. Enseguida era la ferretería de un señor Marcos Niño y Marcos Bermúdez. Enseguida era el restaurante de don Tomás Torres y un parqueadero que había dentro para guardar las bestias de la gente que venía de Bóchica, del lado de Pasca, del Cerro. Ahí dejaban sus bestias mientras era la hora de irse, hacían sus mercados y se iban para el campo. A este lado de don Daniel Gracia está todavía la casa que era de un señor Alberto Ferro, cariñosamente el Chulo Ferro. Más a este lado, donde hoy en día es la vivienda, era el almacén de don Rubén Rodríguez. Y hacia este lado era el lote, donde está el lote, que eso es del municipio, ahí eran las empresas municipales. Y ahí bajando
estaba en toda la esquina don Sisto Caicedo, otra ferretería. El dueño de esa casa y un café grande que existía acá, el Café Alcázar, frente del Teatro Escorial, donde hoy en día es el edificio Escorial. Enseguida ya estaba don Luis Silva, un almacén grandísimo. Enseguida don Luis González, que tenía almacén de grano y fama. Y enseguida se llegaba a la calle Quinta, donde estaban poco más o menos unas 15, 16 famas y almacenes de grano también. Antes de salir a la calle Quinta, don Carlos García, que en paz descanse, un almacén muy grande. Donde tumbaron ahorita que hicieron un parqueadero, era el señor Rusinque. Y en toda la esquina, un local del finado Juan Villalba, cariñosamente Guayacán le decían. Ahí había una tienda espléndido de cerveza de una señora María Romero, se llamaba El Otro Mundo, esa tienda. Todo eso está en mi mente. Aquí al frente donde me encuentro, la puerta falsa de la iglesia, el almacén, el Palacio de las Eas de don Alberto Hatter. Toda la esquina allí era el almacén Marina de una señora, esposa de un señor turco también, que era hermano de don Alberto Hatter, que eran turcos, de origen turco. Y enseguida para allá los Guayar, Elías Guayar, que tenía unos almacenes, y estaba el restaurante Los Cazadores de don Marco Rico y la señora Diomedes. Un asunto muy bueno para comer en ese restaurante, fritanga, de todo se encontraba ahí en ese restaurante Los Cazadores. Acá donde empieza el palacio, de la carrera sexta a la séptima, había un sitio donde eran solo los toldos de fritanga. Ahí vendían sábado y domingo la fritanga, y entre semana no, pero los sábados y domingos se encontraba la fritanga. E igualmente al pie del candelabro había una señora Florinda de Reina, que en paz descanse. Los domingos vendía el cocido boyacense más sabroso que haya en este planeta, y sopa y arroz con menudo, lengua sudada. Era la señora que vendía para toda la gente que venía a hacer mercado y a vender sus productos a la plaza principal, que era acá frente de la iglesia Nuestra Señora de Belén. Calle Caliente era es la calle Quinta, donde estaba la mayoría de famas, expendios de carne, y una que otra tienda de venta de licor, donde se escuchaba música de unos aparatos que se llamaban vitrola o traganícle, tragamoneda. Se le echaba una moneda de 10 centavos y con esa marcaba el disco que quisiera. Tenía los letreros ahí en la radiola. Era de la señora María que mencioné, que manejaba El Otro Mundo. Ella tenía unas 60 radiolas alrededor de Fusagasugá, Melgar y Girardot, y los martes iba a recoger sus moneditas de 10 centavos. Ella es la señora madre del doctor Julián Camelo, que es abogado, que vive aquí en Fusagasugá. Y otro muchacho, Beto y Julieta Camelo, hijos del finado Julio Camelo, un matarifí muy reconocido aquí en Fusagasugá, hermano de Víctor Camelo, y la mayoría de famas que habían alrededor de Calle Caliente eran de unos señores Arias Villalba y los señores Villalba, hijos del señor Luis Villalba. Ahí ha estado don Hernando, que es el único que de esa familia que vive. El resto ya Moreno Villalba, Alejandro Villalba, todos ellos ya desaparecieron. Pero quedaba aquí en esta dirección, en la calle Cuarta con Décima. Hoy en día existe la Plaza Satélite. Acá en esta dirección, acá, derecho abajo, una cuadra más allá de la calle Quinta, está la calle Cuarta. En la Décima está
Hoy en día la Plaza Satélite, en el 59, 60, 60, hartos años hacen, ahí era el matadero municipal. Después lo trasladaron allá a esa dirección, a Coburgo. Allá ahorita está cerrado porque lo construyeron fue construido, que lo trajo la plata un señor, el gobernador Miguel Santamaría Dávila. Allá está la placa, existe, si ustedes gustan ir a mirarla, ahí está la placa, en qué año fundó ese matadero el señor gobernador Miguel Santamaría Dávila. Ahorita está cerrado porque está, posiblemente por lo que está en lo urbano, pero en ese tiempo, como allá en todo eso eran potreros, no estaba sino donde estaba, existe la casa grande casona, que es la casa de la cultura hoy en día. Esa casona era la que existía ahí, el resto eran todos potreros, y ahí para acá, lo que coge Pekín, eso no existían edificios ni nada, sino solo potreros, que esas propiedades eran de un señor que fue alcalde, decano de alcaldes de Colombia, el doctor Teodorito Aya Villaveses. Era el dueño, parte heredero de todos los terrenos de Pekín y de distintas partes aquí en Fusagasugá. Aquí derecho allá, donde se alcanza a ver el cementerio, de para acá eran unos potreros de un señor Amadeo Mayorga. Hoy en día existe un barrio que se llama La Nueva Esperanza. Por la parte de abajo está el barrio Gaitán, que eran cafetales de un señor Deogracias Molina, que dejó una casa aquí en la carrera quinta. Y él era ahí dueño de 20 fanegadas, ahora es todo eso del barrio Gaitán. Hacia acá eran unos cafetales, donde es la calle Quinta con 12, todos eran cafetales, y ya hoy en día ya está construido edificios, casas. Al llegar a la galería principal hoy en día, que queda en Luxemburgo, eran potreros, condilaban esos potreros con unos potreros que hay ahorita que pegan contra la quebrada Sabaneta, aquí derecho allá, que llama La Sultana. Ahí está esa sí todavía está en potreros, ahí le echan ganado, no sé qué, matas de café. Todos esos eran potreros en 1959, 60, 65. Sí. Y aquí hacia allá donde alcanza la vista, donde hoy en día es Balmoral, eso eran puros potreros. Y más abajito Manila, donde es el Éxito, todos eran potreros. De ahí para arriba, al llegar lo que es Macarena, San Fernando, El Obrero, Comuneros, aquí derecho allá, todo eso eran potreros, sembraderos de tomate, habichuela, cebolla, todo alrededor. De aquí para arriba lo que es Pekín también, eso eran potreros para echar ganado y cultivos, cultivaban. Existía así el barrio en ese entonces Santander y el barrio Emilio Sierra, que por cierto es muy histórico, que fue de un artista que ya ha desaparecido hace años, el señor Emilio Sierra, cantante y compositor. Acá ya a 100 metros donde estamos, de una casa antigua que se llamaba Casa Vieja, ahí hay un chicalá donde hacen los señores lustrabotas. Ahí todo eso no existía la avenida Las Palmas, esa avenida Las Palmas que llamamos, eso lo fue hecho en el mandato de don Teodorito Aya Villaveses. En un tiempo, desde aquí se alcanza a ver el Hospital San Rafael. Allá están haciendo un edificio por la parte de abajo en la carrera octava. Entre la octava y la séptima era el Hospital San Rafael. Vea, señorita, allá alcanza a ver las ventanas y las tejas de Eterní. Ahí, después de que se hizo el hospital nuevo hacia allá, hacia el lado de Manila, entonces funcionó hartos años el ancianato,
las personas de la tercera edad y eso me acuerdo yo, fue el hospital muy famoso de nombre San Rafael. Yo llegué en el 59 acá y era el hospital y claro, él ya tenía años de estar funcionando. Ahí en ese hospital hubieron cualquier cantidad de nacimientos de niños y niñas. Y al frente es la Julio, hoy en día ahí al frente, más hacia abajito, era antiguamente que conocía el potrero. Desde hoy en día hay una situación, colegio, escuela, colegio, eso era me decían los antiguos de acá, que ahí había sido el cementerio. De ahí lo trasladaron hacia allá, a donde hoy está funcionando. Del cementerio para abajo allá, mire donde alcanza a ver, señorita, con su máquina, todo, con su firmadora, todo eso eran cafetales y potreros. Hoy en día vea todos allá está un barrio que se llama Los Andes, más abajo José Antonio Galán, hacia el lado de la quebrada Monteverde y hacia el lado de la quebrada más hacia allá, que de aquí no se alcanza a ver por el terreno, Villa Natalia. Más enseguida de Villa Natalia están los Guaduales. Y hacia aquí, hacia la parte de arriba, allá donde se ven esos árboles, está el Edén y otro barrio que se está fundando ahí que se llama Ciudad Bolívar. No está constituido, pero ya vivía harta gente ahí. Sí. Y de para arriba está el Progreso, que ese lo lotearon, eso fue para las personas de escasos recursos, a pagar mensualmente, me acuerdo, 50 pesos. Y los vendieron a 1000 pesos, lo que es el Progreso. Y enseguida más hacia allá está eso todo eran potreros y cafetales, el Lucero. Y por supuesto al lado de allá la Independencia, eso eran fincas cafeteras. Y el San Antonio, de tiempo. Ahí esa era la salida, por allá era la salida para Bogotá por San Miguel, llegar a La Guadita. Y todo eso que alcanza a ver, señorita, y hasta donde alcanza la firmadora, eso eran puros potreros, cafetales, eso no existía nada. Y al caso para ir las casas, las viviendas de los dueños de las fincas, del resto, no. Por donde está la puerta del cementerio existía un camino empedrado, una hermosura, que llegaba a una hacienda de un señor Ignacio Líbano, llama Betania, aún todavía el sitio llama Betania, y hoy en día hasta donde sé que lo que es las propias casonas donde está Betania, lo que era de la hacienda, es del municipio y figura para Floralia o el Jardín Botánico. Ese era, hasta ahí entraban los camiones a la hacienda y salían donde actualmente es el cementerio a cruzar acá por el centro con el café y los mercados que llevaban y ganados que traían los señores Líbanos del Tolima y de Dorada, que tenían fincas por allá, porque ahí tenían también potreros grandísimos. Ahí entraban los camiones por ese empedrado. Ese empedrado hoy en día desapareció porque se le echó encima ese empedrado asfalto, está ese entonces en pavimento que llamamos, y ya sale, y enfrente de la hacienda, pues lo que hoy en día es el Centro Tecnológico del Sumapaz, no, famosamente, cariñosamente, Quebrajacho, pero el propio nombre es el Centro Tecnológico del Sumapaz, donde el doctor William García lo hizo con el fin de pasar los mercados mayoristas allá, la feria ganadera, las ferias grandes. Yo me he hallado hartas ferias grandes ahí, la feria de mensual, eso es muy bonito ahí, condila con la Panamericana que va a Bogotá, Quebrajacho, de eso. Acá por la parte de arriba, donde es el cementerio, existía el camino del Fortán, ahí está todavía.
Ese va a dar ahí, sale por allá estas veredas como lo que es Piamonte y Mangue el Charco. Esos caminos iban y atravesaban para lo que hoy es desde el río para allá, que se llama el Río Blanco, que es el que baja por la Aguadita. Ese río divide Silvania y Fusagasugá. Ese camino lo conocí muy bien. Eran los caminos para transportar las bestias, y el de aquí del cementerio para Bozachoque, Mangue el Charco también iban por ahí, todas esas veredas de allá. Y el camino otro, antiguamente, para bajar a la hacienda que se llamaba todavía ahora es unos condominios, el Bosque, pero antiguamente aquí era hecho la hacienda El Chocho, de los señores Caballero. Eso se bajaba el camino así antiguamente, por acá por donde está la estatua el novillero, donde está la estatua del corredor Luis Herrera, Lucho Herrera. Por ese camino se bajaba uno allá, y por allá de la hacienda a Tibacuy, hasta ahí había carretera, que esa carretera de entrada por este lado de Silvania. De Tibacuy a Cumaca era a pie, y de para acá venía otra carretera de Biotá hasta Cumaca. Entonces las personas que iban de aquí para allá hasta Tibacuy, andar por ahí poco más o menos una hora y media, yo conocí el camino. Y los que venían de Biotá, lo mismo, llegaban hasta Cumaca y se venían a pie hasta Tibacuy. Y aquí para allá, le cuento, señoritas, que para Bochica había un camino allí por donde se llama Mosqueral, una hacienda Mosqueral. Ahora es una finca. Esa caía al lado de la hacienda de la Primavera, y de por ahí toda la gente venía de a caballo de Bochica, Santa Lucía, Batán y más veredas intermedias como Palacios. Todo era de a caballo y venían, y aquí a este lado, donde hoy en día es el Coliseo de Deportes, ahí sobre una quebrada había un corral, se llamaba, grandísimo. Ahí dejaban las bestias a guardar, otras donde era el comando de la policía, y por abajo, que hoy en día es el paradero de las bucetas que van a Chinauta. Ahí era el otro parqueadero de los animales, de las bestias, mulas, asnos. Y el otro era acá en de Don Tomás Torres, aquí al pie del parque, la plaza principal de entonces. Había otro aquí en la calle Quinta, del restaurante de Don Fabio para Revitica. Ahí también de un señor Amadeo Mayorga y la señora Blanca. Ahí también había corral, entonces, y restaurante. Entonces la gente se iban a ir, almorzaban o desayunaban y dejaban las bestias ahí. Pagaban 20 centavos por día para cuidarlas, porque no le ahí las bestias. Para ir a Bogotá era por la carretera, aquí por encima de la iglesia, que ahí está todavía, que llega a la Aguadita, San Miguel y Cibaté. Antiguamente me decían los antepasados, inclusive mi suegro, que ellos en lomo de mula llevaban mercado de aquí para Cibaté y de allá traían. Pero ya después hicieron la carretera. Cuando yo llegué acá ya existía la carretera, ¿sí? y a Boquerón, también la de Boquerón. Igualmente de Arbeláis, una a Boquerón, que ahí existe, todavía se llama la de Jicua, y ya está destapada, pero por ahí se puede uno transportar cuando haya un trancón o algo en Chinauta. El café, el atrio de don Alirio Lombo, ahí había un señor con su respectivo vestuario, con quepes. Justiniano Bonilla era el ilustrador famoso de ahí. Y la señora Rosita ahí le llegaba en unos canastos, le traía el desayuno, pero esos canastados de comida, y él dejaba de ilustrar y comía. Ahí es que ese café, como fue tan famoso, ahí existía, llegaba un cabrito, como
que era de don Tomás Torres. Llegaba y se enseñó a tomar cerveza y él colocaba el casco y Justiniano Bonilla lo embolaba y Pepe llamaba el chivo. Eso era una divinidad, esa está fotografiada, ahí tenía las fotografías, vainas bonitas. Y el bobo del pueblo que en toda parte ha existido era un señor Tulio, barbado y todo, y otro bobito que tal vez había venido de Tibacuy a pie, se había venido, porque él toda palabra lo que podía decir era Tibacuy, y Tibacuy, todo el mundo, Pedro Tibacuy, Pedro, pero él no hablaba sino Tibacuy, y él era de tienda en tienda que le dieran cerveza, y el finado Tulio Gracia también. Los bobitos famosos del pueblo, sin hacerle mal a nadie, en ellos era, y nadie permitiera ni tocarles, porque ellos llegaban a las tiendas y hacían reír a los personajes que estaban tomando su cerveza Bavaria en ese tiempo, y otra que valía 15 centavos, que era el cabrito, que lo prohibieron porque la gente tomaba mucho por lo barato, eran los residuos de la Bavaria, el cabrito, sí. Finao Tachuela, cariñosamente, y la esposa, también bajita, vivían allí en el Reposo, donde hoy en un sitio que se llamaba el Reposo en el tiempo, frente donde es la Nueva Esperanza. Tachuelita y todos le pagaban y ellos lloraban y era un rezandero que sabía mucho. Había otro señor que a todos los entierros iba, él era también el otro bobito, pero entonces él sí trabajaba en la galería de abajo, donde hoy en día es la galería principal, cargando bultos y eso. Le decían cariñosamente Maica, porque él no sabía decir otra palabra, Luis y Maica. Entonces le sacaron cédula y salió con ese nombre, Luis Maica. Él era el otro, y él a donde llegaba, a todos los entierros iba. En ese tiempo no había tantos entierros, la ciudad era muy pequeño. Entonces se moría el señor del campo, de aquí del pueblo. Entonces Luis estaba ya llorando y tomando tinto y aguardiente y cerveza, y la acompañaba hasta el cementerio. Alrededor de lo que hoy en día es el parque principal, plaza principal, se hacían casetas de 2 pisos en madera, lo que llamábamos en ese tiempo palcos, y tocaba de entrar a esos palcos, tocaba pagar para mirar la corrida que se hacía encima del empedrado, regaban bastante arena y acerrín, y ahí era donde se hacían las corridas de toros. Ya luego después ya vino el Coliseo de Ferias, donde está hoy en día la Plaza de Toros Óscar Cruz, pero antiguamente era acá en el parque encima del empedrado, y los alcaires de fiesta que manejaban era don Tomás Torres, don Daniel Gracia, don Rubén Rodríguez, don Alfredo Lombo, el de la droguería, don Marcos Rico, don Alirio Lombo, el dueño de la cafetería allá, esquinera que llamábamos el Atrio. Ellos eran en sus caballos alrededor del parque, de todas esas casetas, todos los balcones que se hacían en madera, repartiéndole aguardiente a la gente, botando monedas de 10 centavos para los niños o borrachitos que quisieran agacharse a recoger monedas. Cargaban en los bolsillos de los amarros harta moneda y los sacaban y botaban, para que la gente hiciera montonera, eso era la diversión. Y la famosa Vacalocas, cuando se hacían los rosarios en Nuestra Señora de Belén, todos personajes le asignaban un día, a los matarifes un día, a Contrafusa, que ya existía, otro día, pero lo más curioso era la de los matarifes, con Vacaloca, unos muchachos vestidos de diablo, con unas vejigas de la res infladas, dándole pelota a todo el que íbamos a molestar la Vacaloca, que era unos cachos de una res bastante cachuda, le enredaban a esos cachos trapos con petróleo, y esa era la Vacaloca. Eso era la diversión más hermosa que había aquí, donde hoy en día es la plaza principal. ¿Y otras cosas que hacían aquí en la plaza principal, los museos?
Ay, su merced, mire, allá en ese atrio, enseguida de la puerta de la iglesia, aquí había una banda municipal, allá. Todos los domingos a las 9 de la mañana estaba la banda municipal uniformados. Y ahí duraban 1 hora haciendo la retreta. Entonces la gente salía de misa, de la iglesia, a mirar tocar los músicos del pueblo. Entre ellas estaba de director, alcancé a distinguir yo un señor Domingo Nieto, que ya es desaparecido. El resto los tarquinos, no, eso era mucha gente, y unos instrumentos grandísimos. Los vi últimamente en la Casa de la Cultura, allá en la Tulipana. Alcancé a ver esas trompetas grandes, todo eso, tambores, no sé qué fin tendría, pero allá los tenían. Y entonces eso era la retreta los domingos. Eso los traían, hacían un embarcadero en madera, acá por la parte de la carrera séptima, hacían un embarcadero por Tates, y ahí llegaban los camiones y soltaban el toro. Y los vaqueros, encargados del manejo de esos novillos, lo enlazaban y volvían y lo entraban a los camiones. Todo lo más como la corrida era para personas, el que quisiera torear, para el público. Una vez hubo un muerto allá en la parte del pie del candelabro, se montó en el toro y el toro le pegó la cachada en la quijada, lo mató. Otro señor muy amigo mío que ya es muerto, Aldemar Valencia, él sí montó, pero al estilo contrario, con la cara para el lado de la rabiza del animal, y montó y divirtió a la gente de a caballo amarrado con unos lazos, le ponían en la cintura al toro y se sostuvo mucho rato, bendito Dios, no le pasó nada, pero eso era asuntos de todo lo más de tomata y para divertir a la gente. Entonces el que quisiera adentrar a hacerse golpear, bajo la responsabilidad de ellos. Entonces esas eran las fiestas de San Pedro en esos gazonas que hacían de 2 pisos, esos le decían, era, bueno, de todas maneras, por debajo vendiendo cerveza, palcos, y en el palco la gente mirando la corrida, y los de abajo que estaban tomando ahí, pues si no pagaban boletas, como estaban haciendo el gasto de bebida a los dueños que pagaban su impuesto para tener su caseta alrededor del parque. Hacían misas. Vino una vez una consagración de unos padres misioneros de una sotana morada, no me acuerdo bien, yo me acordaba el nombre, y ellos traían aparatos para que la ciudadanía escuchara y daban los sermones en toda la mitad de la plaza, y ahí la gente arrimaba a escucharlos. Jesuitas, bueno, eran unos sacerdotes que no eran de por acá cerca, vinieron misioneros, que llamamos, exacto. Sí, eso ahí se hacía, y también los desfiles como hoy en día se hacen, ahí se hacían, alrededor del parque, los desfiles de los colegios. En ese tiempo pues había muchos colegios aquí en Fusagasugá, el Ricaurte, pegado a la iglesia. Al lado de allá todavía la escuela Santander, que esa existe, que esa es del municipio. Y no recuerdo así de más colegios. El Caldas, cuando ya se empezó a fundar Balmoral, allá había un señor que puso un colegio en Caldas, y aquí los días del 20 de julio y festivos, así que patrios, los traían acá al parque y a dar la vuelta por la calle.